Grabando la clase, bienvenidos a su clase de Física General. El día de hoy vamos a continuar con el tema de fluidos. Habíamos visto el día de ayer diferentes conceptos que necesitamos ahora que vamos a estudiar fluidos. No podemos hacerlo igual que los sólidos, por lo tanto, hicimos algunas modificaciones. Ya no hablamos de masa específicamente, sino que hablamos de la densidad del fluido, hablamos de también de la presión. No hablamos de la fuerza, sino que hablamos de la presión en un fluido. Entonces, luego pasamos a describir algunas leyes o algunos principios que modelan también el comportamiento de los fluidos. Vimos ayer el principio de Pascal. El día de hoy vamos a estudiar el principio de Arquímedes y vamos a ver cómo funciona el principio de Bernoulli. Entonces, en el principio de Arquímedes este va ligado pues a la leyenda de Arquímedes, así como a Newton le cayó una manzana en la cabeza y se le ocurrió pues plantear sus leyes de Newton, pues así Arquímedes se le ocurrió postular su principio después de que se sumergiera en una bañera. Yo manejaba que eso era leyenda, pero aparentemente sí fue así. Entonces, bueno, tenemos esos dos casos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué trata el principio de Arquímedes? Bueno, en el principio de Arquímedes uno nota, primero observemos el fenómeno. Cuando un objeto se sumerge en el agua, o bueno, en el agua, en cualquier fluido, pareciera que este objeto puede flotar. En algunos casos los objetos flotan, en otros casos los objetos se hunden. Aquí pues que se hundan pues no es noticia, ¿verdad? Si se sumerge en agua, pues que se hunda sería lo natural. Aquí lo interesante es que hay objetos que flotan al estar sumergidos en un fluido. Entonces, esto genera curiosidad, ¿por qué flotan? Bien, Arquímedes establece que para que estos objetos se queden flotando en el agua, es necesario que exista una fuerza que que actúe en el objeto cuando está sumergido en el fluido. Y aquí es donde aparece, permítame, vamos a poner el puntero láser, aquí es donde aparece el concepto de fuerza de flotación, fuerza de flotabilidad o o simplemente empuje. En los tres casos hablamos de la misma fuerza. Hablamos de la misma fuerza. Flotabilidad, flotación y empuje es la misma fuerza. Bien, entonces, visto esto, el principio de Arquímedes se puede establecer de la siguiente manera. Un cuerpo que se encuentre total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotabilidad, ojo, una fuerza de flotabilidad igual en magnitud al peso, igual en magnitud al peso del volumen de fluido desplazado. Pongámoslo de la siguiente manera. Si usted tiene un vaso lleno de refresco, o mejor dicho, pongámoslo de esta manera. Cuando usted va a un restaurante de estos de comida rápida y pide el refresco, ¿usted lo pide con hielo o sin hielo? Muy probablemente Sin hielo. sin hielo, ¿verdad? Sin hielo, se pide sin hielo porque cuando usted lo pide con hielo, le dan una cantidad de refresco menor a la capacidad del vaso. ¿Por qué? Porque una parte del volumen del vaso está siendo ocupada por el hielo. Aunque yo observe
los niveles de líquido a la misma altura en el vaso, yo sé que el vaso que no tiene hielo tiene más líquido. Porque en el otro vaso el hielo está ocupando parte del volumen que debería ser ocupado por el refresco. Entonces, pues, si usted quiere más refresco, lo correcto es pedirlo sin hielo. Pues eso ocurre aquí, en el principio de Arquímedes. Bueno, ese es un ejemplo de principio de Arquímedes. La fuerza, el empuje que los cubos de hielo observan o sienten es igual en magnitud al peso del volumen de fluido que ellos están desplazando. Vamos a ver esto más claramente cuando hagamos los ejercicios. Bien, ¿cuál es la ecuación para la fuerza de empuje? Pues bueno, el empuje es el peso del fluido que se desplaza. El peso del fluido que se desplaza es la masa del fluido por la gravedad. Pero acuérdense que hablar de masa en un fluido es complicado, entonces es más fácil hablar de la densidad del fluido por el volumen del fluido. Recuerden que la densidad era igual a la masa sobre el volumen. Aquí, densidad es igual a la masa sobre el volumen, pero si usted manda este volumen a multiplicar la densidad, le queda que la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Densidad de quién? Densidad del fluido. Entonces, la fuerza de empuje, el empuje, es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de fluido desplazado. Y aquí la pregunta que podría llegar a surgir es, ¿cómo encuentro el volumen de fluido que se desplaza? Bueno, aquí les doy el tip, el consejo, el truco. El volumen de fluido que se desplaza es igual al volumen del objeto que se encuentra sumergido. Si el objeto se encuentra totalmente sumergido, pues es el volumen de todo el objeto. Pero si el objeto se encuentra parcialmente sumergido, pues el volumen del fluido desplazado es igual al volumen del cuerpo que se encuentra sumergido. Bien, entonces, si se conoce la densidad del fluido y se conoce la densidad del objeto, se puede conocer si un objeto se hunde o si el objeto flota. La densidad del objeto representa en general una densidad media. Esto es porque el objeto no necesariamente está hecho de un solo átomo, un solo material. Puede ser una mezcla de varios elementos. Y entonces, un submarino que se utiliza para investigación marina puede flotar en la superficie del mar o ubicarse a una cierta profundidad, así como lo hacen los peces que a veces nadan a diferentes profundidades, modificando la densidad en relación con la densidad del fluido en el cual está sumergido. Es decir, si yo controlo la densidad, puedo controlar si floto o me hundo. Vamos a ver cómo se desarrolla esa idea. Aquí partimos de la definición del empuje, que es densidad del fluido por gravedad por volumen del fluido que se desplazó. El peso del objeto es la masa del objeto por la gravedad. Pero como estamos hablando en términos de densidades, vamos a escribir la masa como la densidad del objeto por el volumen del objeto. Si el objeto se encontrara totalmente sumergido, entonces el volumen del objeto es igual al volumen de fluido desplazado. Vea cómo yo puedo entonces, relacionar la fuerza de flotación y el peso. Lo hacen de esta manera. Fuerza de flotación entre el peso es lo mismo que decir densidad del fluido, gravedad por volumen del fluido desplazado,
entre densidad del objeto, gravedad, volumen del objeto. Si el objeto se encuentra totalmente sumergido, significa que B es la velocidad de, el volumen del fluido desplazado es igual al volumen del objeto. Por lo tanto, aquí se pueden cancelar y la gravedad pues también se cancela. G entre G es 1. Entonces, aquí desaparece tanto la gravedad como el volumen y nos quedan las densidades. ¿Qué estoy diciendo aquí? Bueno, que la fuerza de empuje o la fuerza de flotación que va a experimentar un cuerpo que esté sumergido, en este caso totalmente sumergido, es igual a la densidad del fluido entre la densidad del objeto por el peso real del objeto, por el peso del objeto en el aire. Note que, al igual que en el principio de Pascal, que jugábamos con las áreas para incrementar la fuerza, aquí ocurre algo similar. Si la densidad del objeto es pequeña en comparación con la del fluido, no, tomemos algún par de datos, por ejemplo. Tengan la calculadora a mano. Quiero que hagan el siguiente cálculo. La densidad de la gasolina es 680 kilogramos por metro cúbico. Está aquí. 680. Entonces, si yo... Bueno, pero no sumergir gasolina no tiene sentido. Vamos a buscar otro objeto para sumergir. Vamos a ver. Vamos a sumergir madera, una pieza de madera. Y está totalmente sumergida. La densidad de la madera es 810. Aquí sí. Entonces, asuma que estamos sumergiendo o sumergimos 1 kilogramo de madera. 1 kilogramo de madera. Bien. ¿Tienen calculadora a mano? Hagan el siguiente cálculo, por favor. Ese kilogramo de madera lo vamos a sumergir en agua. Agua dulce, con densidad de 1000. Entonces, la fuerza de flotación sería 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, dividido entre la densidad de la madera, que es 810. 810. Multiplicado por el peso, multiplicado por el peso de ese kilogramo de madera. Bien, para hacerlo aquí rápido en la calculadora, lo hago yo, me confirman ustedes el resultado, es 1000 dividido entre 810, que es la densidad de la madera, kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Y eso es igual a 1.23. 1.23. El peso, pues no es tan importante, pero si lo quieren calcular es 1 por 9.8. Estamos hablando que la fuerza de flotación tiene un valor de 12.1 newtons. 12.1 newtons. Vea usted entonces que como la densidad del objeto fue menor que la del fluido, este valor fue mayor que 1. Este valor que está en paréntesis fue mayor que 1. Es decir, la fuerza de flotabilidad es mayor, en este caso, que el peso, pues, el peso real de la madera. El peso real de la madera. Bien. Aquí, entonces, por la relación de densidades, la fuerza de flotabilidad fue mayor
que el peso del objeto. Entonces, en ese caso podemos concluir que el objeto, la madera, en este caso va a flotar. ¿Hasta dónde va a flotar? Bueno, hasta que se equilibre con el peso del objeto. Entonces acá tenemos tres casos. Si la densidad es menor que la densidad del objeto, implica que la fuerza de flotabilidad será mayor que el peso. Y por lo tanto, el objeto flota. En cambio, si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, como en este caso de acá, el objeto se hunde. Y en cambio, si la densidad del objeto es igual a la del fluido, el objeto se mantendrá en equilibrio. Y se va a quedar ahí. Si está sumergido, se queda ahí sumergido. No va a salir a flote, pero tampoco se va a hundir. Bien, pasamos entonces a la parte final de fluidos, donde vamos a estudiar ya fluidos que se encuentran en movimiento. Hasta ahora habíamos estudiado fluidos estacionarios. Pues ahora estudiamos los fluidos en movimiento mediante la ecuación de Bernoulli. Pero antes hay que asumir ciertas cositas, ciertas cosas. Vamos a asumir que el flujo es constante. Es decir, todas las partículas del fluido van a la misma velocidad. Por lo tanto, no hay turbulencia, no hay remolinos y todo el fluido va en una sola dirección. Luego, el flujo es irrotacional, es decir, las partículas, las moléculas no rotan, solo se mueven en una sola dirección. El fluido no es viscoso. El fluido no es viscoso, es decir, no se quedará pegado en la pared. No hay fuerza de fricción, digamos, entre el fluido y la superficie. Entonces no es viscoso. Y es incompresible. Con incompresible quiere decir que no se puede comprimir, por lo tanto, la densidad es homogénea. Ese es requisito también, que la densidad sea homogénea. Bien, antes de entrar con la ecuación de Bernoulli, tenemos que hablar de la ecuación de continuidad. Para hablar de la ecuación de continuidad, el ejemplo que utilizamos es el de la llave, perdón, el de la manguera. Usted conecta una manguera para regar las plantas, pero eventualmente usted no puede ir macetera por macetera. Entonces lo que hacen usualmente es, desde una distancia prudente, tapan una parte de la manguera para que el agua llegue más lejos. Creo que eso le ha pasado a más de alguno acá. Ha manipulado una manguera y bueno, tapa una parte y el agua llega más lejos. Eso es lo que se observa. Uno erróneamente cree a veces que llega más agua, pero en realidad no es así. La ecuación de continuidad lo demuestra. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? Es esta de acá. Dice que el caudal es la cantidad de agua que pasa por un punto en la tubería, en este caso un punto en la manguera. El caudal se define como el área de la manguera, en este caso por la velocidad del agua en ese punto. Lo mismo hacen para el punto 2. ¿Y cuál es el requisito? Que en ambos puntos se debe medir la misma cantidad. El caudal siempre será el mismo en estos dos puntos. Como el caudal se mantiene igual, yo relaciono los datos de la primera parte y los datos de la segunda parte, del segundo punto. Y entonces vamos a observar acá que la velocidad, digamos, de salida en la manguera es igual al área en el inicio de la manguera dividido entre el área en el final de la manguera por la velocidad en el punto 1 del fluido en la manguera.
Pues, de nuevo, aquí vemos que si el área 2 es más pequeña que el área 1, el valor de la velocidad 2, incrementa. Es decir, cuando usted tapa parte de la boquilla, lo que hace es que sale más agua. No es que sale más agua, perdón, sale más rápido el agua. La cantidad de agua que está saliendo la da esta ecuación y pues prácticamente es constante. El agua que entra es la misma que sale. Pero bueno, en este caso sí tenemos esta relación de áreas. Y dado que usted tapó parcialmente la boquilla, pues el área 2 es menor que el área 1 y por lo tanto el fluido avanza más rápido. Pero en ambos casos siempre el caudal es el mismo. Luego tenemos la ecuación de Bernoulli y la ecuación de Bernoulli tiene un hallazgo muy importante. Es que cuando el fluido se mueve con mayor rapidez, la presión disminuye, la presión es baja. Y cuando tenemos una baja rapidez o baja velocidad, la presión es mayor. ¿Cómo se escribe la ecuación de Bernoulli? Bueno, si ustedes regresan en su cuaderno, van a observar que hablamos de la confirmación. Perdón, disculpen. Perdón, vamos a ver. Lo siento. Bien, entonces tenemos, perdón, la conservación de la energía. Tenemos acá la conservación de la energía. Esta ecuación se parece a la conservación de la energía, donde el 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado se parece mucho a la energía cinética. Este que dice densidad por gravedad por altura se parece mucho a la energía potencial gravitacional. Y en este caso P1 y P2 son las presiones. Presión en el punto 1 y presión en el punto 2. Entonces, salvo por las presiones, esto se parece mucho a la conservación de la energía. Yo sé que la ecuación se ve grande, pero no se preocupen porque a la hora de los ejercicios, muchos de los datos son cero o se vuelven ceros. Y la ecuación queda más pequeña. ¿Qué se explica con la ecuación de Bernoulli? Se explican principalmente dos cosas. El por qué vuelan los aviones. Vea usted que si el fluido viaja con una rapidez alta, la presión disminuye. Esto perfectamente tiene que estar pasando en la parte de arriba del ala de un avión. Alta rapidez. Y por debajo del avión tendría que haber una baja rapidez. Una baja rapidez para que tuviéramos una alta presión. Y así el avión tiene más presión desde abajo que desde arriba, produciendo que vuele. Entonces, ese sería uno de los ejemplos de la ecuación de Bernoulli. El otro ejemplo es cómo sabe, para las casas que han visto en películas, probablemente, casas que tienen chimenea, cómo sabe el humo de la chimenea que tiene que irse por la chimenea. Pues resulta que ocurre algo muy similar que con el avión. El aire en el interior de su casa es un aire que se mueve a una velocidad baja, prácticamente no se mueve. Entonces, en el interior de su casa tenemos alta presión. En el caso de la chimenea, esta sale afuera de la casa por arriba y resulta que entre más alto sube usted, mayor es la ráfaga de viento. Entonces, en la parte alta de la chimenea, por ahí fluye el aire de manera más rápida que en el interior de la casa. Y por lo tanto, como hay menos presión, por el principio de Bernoulli, entre más rápido se mueve el fluido, hay menos presión, pues justamente como hay menos presión arriba que abajo, el humo sale
por la chimenea. Sabe que tiene que irse por ahí. Bien, vamos a ver. Oh. Con la ecuación de Bernoulli, entonces terminamos esta parte de fluidos. Vamos a pasar a la sección de preguntas por si tuvieran alguna.